Hola, ¿qué tal, chicos? Muy buenas a todos. Aquí Julio Cañete RV. Están en otro vídeo más de nuestra guía de hipertrofia. Este y el siguiente vídeo serán sobre el hombro. ¿Y por qué digo este y el siguiente? El hombro lo vamos dividiendo el vídeo. En el vídeo de hoy, donde hablaremos sobre el deltoide anterior, y en otro vídeo donde hablaré específicamente sobre el hombro lateral y el hombro posterior, ya que todos estos marcadores son diferentes en ambos. Así que si quieres saberlo todo sobre el deltoide anterior, quédate y mírate este vídeo. Bueno, chicos, comencemos y como siempre lo haremos hablando por el volumen. Volumen de mantenimiento para el deltoide anterior. Serían 0 series semanales. No necesitamos trabajar el deltoide anterior de forma directa para mantener su musculatura. Ni para mantenerla ni para empezar a desarrollarla. Ya que el mínimo trabajo efectivo también sería 0. Es decir, a partir de qué franja de volumen debemos empezar a programar nuestro mesociclo para el desarrollo de este músculo, también sería 0. Ni para mantener ni para empezar a desarrollar este músculo debemos trabajarlo de forma específica. Y esto es debido a que simplemente con el trabajo de pectoral, sobre todo cuando tenemos el codo en este ángulo, más de trabajo de pectoral superior, más de la zona clavicular que está más cerca al deltoide, simplemente con el trabajo de pectoral se lleva suficiente estímulo para mantener y desarrollar la musculatura. Muchos diréis, ok Julio, pero yo sí quiero llevar al máximo este grupo muscular, sí quiero tener los máximos ganancias en mi deltoide. Bueno, pues entonces el mínimo o máximo volumen adaptativo que debes de saber sería entre 6 y 8 series por semana. De estas 6 a 8 series, casi todas deberían ser de ejercicios de trabajo de press sobre la cabeza, de press militar, etcétera, donde un poco más adelante hablaremos de la selección de ejercicios. Y dato importante, el máximo volumen recuperable, hasta qué franja de volumen puedo llegar a llevar mi trabajo de deltoide sin verme mermado en esa recuperación o verme en una limitación por lesión, serían 12 series por semana. Si llevamos nuestro trabajo de deltoide a 12 series por semana, sí sería interesante repartir, por ejemplo, 6 a 8 series por semana, es decir, el máximo trabajo adaptativo, trabajo de press sobre la cabeza, y a partir de ahí todo el trabajo que metemos sería interesante meterlo en elevaciones laterales. Frecuencias. ¿Qué frecuencia es interesante para trabajar este grupo muscular? Pues sería una frecuencia pequeña, entre 1 y 2 sesiones semanales, no más. ¿Y por qué se debe esto? Pues por lo mismo que he dicho anteriormente del trabajo indirecto que se lleva del pectoral. Hay mucha interferencia en el descanso y la recuperación con el pectoral. Pongo un ejemplo, si hay sujetos que tienen frecuencia 2, incluso frecuencia 3 en pectoral y luego tienen frecuencia 2 en el deltoide frontal, realmente están trabajando de forma directa o indirecta 5 veces este grupo muscular. Entonces, por eso es la frecuencia tan pequeña, por la interferencia que tiene, por la gran interferencia que tiene en el descanso y la recuperación con el grupo muscular del pectoral. ¿A qué intensidad es interesante trabajar este músculo, el deltoide? Bueno, he puesto dos, como veis aquí. En press sobre la cabeza sería interesante entre 6 y 10. El deltoide es un músculo que responde mejor a intensidades altas que a intensidades bajas. Pero obviamente si cambiamos el ejercicio de un overhead press lo cambiamos por una elevación frontal, la mecánica es diferente, y por esa mecánica diferente tenemos que vernos obligados a reducir la intensidad. Entonces sí sería importante aumentar un poco más el volumen. Por eso para press sobre la cabeza entre 6 y 10 repeticiones sería interesante, y para elevaciones frontales entre 8 y 15 sería interesante. La selección de ejercicios, pues como acabo de decir, da la importancia siempre a los presses sobre la cabeza, pero nunca presses tras nuca. Hay muchos usuarios del gimnasio que aún siguen haciendo para el desarrollo del hombro press tras nuca, y hay otras muchas más variables o otros muchos ejercicios mucho más interesantes que ese. Siempre os digo que tenemos que poner en una balanza el beneficio y riesgo de lesión que nos da cada ejercicio o cada decisión que tomemos. Entonces, seleccionar nuestras rutinas. El press militar tras nuca, el riesgo de lesión siempre va a ser más alto que el beneficio que nos puede dar otro ejercicio con un riesgo de lesión menor. El overhead press pues lo podemos hacer con barras o con mancuernas, no es indiferente. ¿Qué va a cambiar que lo hagamos con barras o con mancuernas? Quizás el rango de movimiento, si tenemos una mancuerna muy grande no vamos a poder bajar lo suficiente. Quizás con barras sí podemos llegar a tocar el pectoral con la barra, y sobre todo lo que va a marcar la diferencia es el arm path.
Por ejemplo, si tenemos barras en multigrip, pues sí podemos hacer un overhead press con barras en agarre neutro, pero con la mancuerna siempre tenemos mucho más versatilidad. Tenemos la capacidad de realizar press overhead en este agarre o con esta neutralidad de la mano, aquí y aquí. Entonces esas son las grandes diferencias en press sobre la cabeza con mancuerna y con barra. Rango de movimiento y la variabilidad que tienes del arm path. Luego, por ejemplo, las elevaciones laterales, las elevaciones frontales son otro gran ejercicio para trabajar este grupo muscular. Aquí lo podemos hacer con barras, con mancuerna o con cable. Yo prefiero con cable, ya que el cable, dependiendo también de la máquina, el cable siempre tiene la misma tensión. Y tú, por ejemplo, si estamos haciendo elevaciones frontales con un disco, aquí no vamos a tener tensión, aquí vamos a empezar a generar tensión y la tensión la vamos a tener siempre en el punto de mayor dificultad mecánica. Ojo, aquí si lanzamos el peso, no estamos trabajando el deltoide, estamos trabajando más la cadera. Entonces, recordad, igual que hice con el trapecio, con el deltoide anterior, es un músculo que tenemos que tener mucha conexión mente-músculo durante la ejecución de los ejercicios. Entonces, un peso moderado, donde podamos realizar el ejercicio de forma completa, ¿vale? Siempre máximo rango de recorrido. Es interesante llevarlo un poco más arriba de los ojos, sin dolor. Si tienes dolor, hasta donde tu correcta ejecución sin dolor te permita, ¿vale? Pero sobre todo recordad eso, no lanzar peso y dejar el ego a un lado. Esto es un músculo pequeño. Si quieres levantar pesado en este músculo, haz ejercicio de press sobre la cabeza, pero nunca repeticiones menor de 6. ¿Cómo periodizaríamos este músculo a lo largo del tiempo? Sería sencillo. Haríamos un volumen moderado, 1 o 2 fases, luego pasaríamos a otra fase o a otro mesociclo con un volumen más alto y luego pasaríamos a otro mesociclo con un volumen de fuerza. Muchos me diréis, Julio, ¿tú por qué pasas de un volumen alto a un volumen de fuerza? Recordad que estamos hablando sobre la hipertrofia. Entonces, cuando nos mantenemos un mesociclo o 2 mesociclos a un nivel alto de volumen, que normalmente el volumen suele ser lo que más promueve la hipertrofia, el músculo pierde esa sensibilización. Entonces, cuando hacemos la fuerza y luego volvemos a empezar con peso moderado y con peso alto, esa etapa de fuerza o repeticiones más baja sirve para la sensibilización de este músculo. Recordad que, como he dicho anteriormente, el deltoide es un músculo que se ve implicado en la mayoría de los ejercicios de presses de pecho, sobre todo cuando tenemos el arm path o el brazo en este ángulo. ¿Qué tips para finalizar daros en el deltoide anterior? La estética. Si buscáis estética, yo no la entrenaría de forma directa. ¿Y por qué digo esto? Primero, porque ya se lleva trabajo suficiente con el trabajo de pectoral, es decir, yo no trabajo de forma específica o directa y me considero que tengo un buen, o en proporciones con mi pectoral, con mi trapecio y con mi hombro, mi deltoide frontal está suficientemente grande. Si buscas estética, el siguiente vídeo que haré sobre esto te servirá mucho más, porque el hombro posterior y el hombro lateral le dan mucha más estética o tiene mucho más fines estéticos. ¿Y por qué es eso? Simplemente es por el efecto óptico. Por el efecto óptico que crea en un individuo el tener el hombro posterior y lateral más desarrollado siempre que el hombro frontal o el deltoide frontal. Y otro ejercicio, otro tip muy importante, igual que he dicho no hacer swing en los ejercicios de elevaciones laterales, en los ejercicios sobre la cabeza no realizar un push press. Es decir, el crossfit en esto ha hecho mucho daño, incluso a la gente, por el ego, que recordar que cuando queremos hipertrofiar, tenemos que tener un foco interno. Esto quiere decir que tenemos que sensibilizar y mentalizarnos en sentir la musculatura, no en mover el peso. Es decir, si tú eres un strongman y quieres mover un cilindro sobre tu cabeza, tú no vas a estar pensando durante la ejecución del ejercicio, oh, quiero sentir mi deltoide. No. Pero en el objetivo de esta guía, que es la guía de hipertrofia, sí tenemos que tener esa conexión mente-músculo. Entonces realizar un push press en trabajos con barra, con mancuerna, de overhead press, no es lo más interesante, porque de aquí a aquí, que es cuando el deltoide trabaja, está realizando un impulso con las piernas. Simplemente va a trabajar en el bloqueo, que ahí será más tríceps. Entonces, recordad, máximo rango de movimiento, no lanzar el peso ya sea en deltoide frontal o en un push press o cuando trabajamos sobre la cabeza. Y si tu objetivo es estético, céntrate más en el siguiente vídeo que haré sobre posterior y lateral. Así que esto es todo, chicos. Espero vuestros comentarios, vuestro feedback y espero también que os haya gustado y que os sirva. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.